grandesmaestros.unam. El día de hoy yo quiero platicar con ustedes y contarles un poco el gran tema que nosotros hemos estado abordando en la CEPAL, que es la igualdad. Y la igualdad la hemos colocado como un tema central del desarrollo. Y esto es históricamente, la CEPAL cumple 70 años el próximo 25 de febrero y la verdad es que a lo largo de su historia la CEPAL siempre ha tratado de abordar el tema de la desigualdad de diferentes formas, ¿no? Fundamentalmente el pensamiento cepalino es un pensamiento estructuralista y es estructuralista porque trata de hacerse cargo de las causas profundas que nos han llevado al subdesarrollo, por un lado, que nos han llevado a no tener esta inserción internacional que quisiéramos fuera mucho más exitosa y que nosotros le hemos llamado en el tiempo la heterogeneidad estructural que yo se las voy a contar un poquito, pero que la CEPAL siempre ha tratado de analizar cuáles son esas grandes brechas, esas grandes distancias que hay en nuestra región que nos han impedido poder alcanzar un mejor desarrollo. Y claro, desde el pensamiento histórico de CEPAL, desde Raúl Prebisch, que fue, por cierto, el primer secretario ejecutivo de la CEPAL, fue un mexicano, Martínez Cabañas, que invitó a Raúl Prebisch, que en ese entonces estaba en el Banco Central de Argentina, lo trajo a la CEPAL. Y entonces Raúl Prebisch hace algo maravilloso que es crear un pensamiento propio. O sea, entonces la CEPAL en realidad crea una propia teoría económica que está basada en conceptos muy concretos, por ejemplo, el concepto de periferia, centro-periferia, en donde él considera que los países de la periferia, que somos básicamente los países en vías de desarrollo, América Latina entre ellos, estamos en la periferia de los países centrales, fundamentalmente porque nuestro patrón de crecimiento, de desarrollo, está basado en la exportación de materias primas que luego son industrializadas por los países del centro. Por eso se llama centro-periferia, por eso en ese pensamiento de aquella época, estamos hablando de los 50, de los 60, se puso mucho énfasis en ese momento sobre la importancia de la industrialización, ¿no? Muchas veces a la CEPAL, a la Comisión Económica, nos han dicho que nosotros somos muy proclives a la industrialización, y es verdad. Pensamos que no debemos ser solo exportadores de materias primas, sino tenemos que ser capaces de industrializar, de darle valor agregado, conocimiento a lo que produce la región. Y también, digamos, en ese patrón de centro-periferia se construyen pues estas grandes asimetrías entre los países desarrollados y en vías de desarrollo que nos hace a nosotros dependientes en realidad de una serie de factores. Entonces, yo quería contarles esta historia de la desigualdad en América Latina y el Caribe, pero obviamente poniéndola en el contexto en donde se está moviendo nuestra región y donde se está moviendo el mundo. Y yo creo que eso nos puede dar ay Dios, es demasiado sensible. A ver, ahí. ¿Se ve bien, verdad? Bien. Nosotros lo primero que en la CEPAL afirmamos hoy en día es que el modelo de desarrollo actual es insostenible. Es decir, el business as usual no es posible. Y lo sentimos desde todos puntos de vista, ¿no? Ya sea porque estamos sumidos en un superconsumismo, porque vivimos en ciudades que están demasiado hacinadas, o, en fin. Nosotros hemos definido 3 razones a nivel, digamos, ya de pensamiento económico, por las cuales creemos que este estilo de desarrollo es absolutamente insostenible. Y es el estilo de desarrollo dominante. Primero, porque la verdad que el mundo ha vivido una tasa declinante de crecimiento. Hasta ahora este año empieza a repuntar el crecimiento a nivel mundial, pero en realidad pasamos pues yo diría desde el 2008, etapas muy diversas de crecimiento declinante, y sobre todo lo que declinó con mayor fuerza fue el comercio. El comercio, que además se había planteado como el gran motor del desarrollo en la época después de la Guerra Mundial, el comercio se planteó como el gran motor y todos los países nos fuimos jugando hacia la apertura comercial, Sin embargo, la verdad es que el comercio ha declinado.
Pero también ha habido un desacople muy importante entre el mundo financiero y la economía real. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque hay grandes flujos financieros en el mundo, hay dinero. Cuando dicen es que no hay dinero, sí, sí hay dinero. Hay mucho dinero, pero ese dinero está en activos financieros, fundamentalmente obviamente en los grandes centros financieros, como en este caso Estados Unidos, como lo fue Inglaterra, pero también en nuestra región. Entonces hay un desacople. Segundo, porque este modelo está asociado a una elevada desigualdad, con grandes consecuencias sociales, económicas y políticas, y ya no solamente en América Latina. No, la desigualdad ha aumentado a nivel global. Hay esa sensación de ganadores y perdedores de un proceso de globalización. Y tercero, porque este proceso, este modelo, está provocando realmente grave deterioro ambiental irreversible, con consecuencias planetarias y realmente potencialmente desastrosas, ¿no? No cabe duda que el cambio climático es una de las expresiones más claras de un problema que ya nos rebasó como humanidad. Entonces, por estas tres razones es que nosotros pensamos que el modelo es insostenible. Vamos a analizar poquito cada una de ellas. Nosotros vemos aquí, espero que todos puedan ver bien el gráfico, fíjense ustedes que la línea azul es el comercio. Y el comercio siempre, o a partir de, digamos, en este caso partimos de 81, pero si nos vamos más atrás inclusive, el comercio siempre ha estado por encima del PIB, del crecimiento, siempre. Varios puntos, por cierto. Y obviamente en la crisis del 2008 cayó el comercio y cayó todo. Cayó el crecimiento, hubo una crisis muy grande. Pero después el comercio volvió a repuntar en forma muy importante. Sin embargo, hoy estamos ya desde el 2012, 11, 12, donde el comercio y el PIB coinciden. Y el desacople es muy menor, ¿verdad? Es de apenas, yo diría 1,2%, este año quizá 2,2%, en donde el comercio vuelve a despegarse un poco del PIB, pero no lo suficiente, no lo suficiente. Esta condición económica solamente se vio en la humanidad antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mucha gente está muy preocupada de que este sesgo recesivo, que nosotros le hemos llamado sesgo recesivo, Larry Summers le llama estancamiento secular, pero es un fenómeno que está ocurriendo. Y nosotros vemos que hay tres cosas que debemos nosotros mirar con mucho cuidado. Primero, que estamos ante un sistema comercial fragmentado. Este aumento del proteccionismo nos está generando una gran incertidumbre, un proteccionismo que ha crecido en Estados Unidos, pero también en Europa, ¿verdad? Y que se está generando una especie de aislacionismo, ¿verdad?, que es muy preocupante y que está fragmentando el sistema comercial. Por ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante cómo el TPP, en fin, grandes acuerdos comerciales se han venido abajo. Pero segundo, hay una menor expansión de las cadenas globales de valor. Y esto es porque China, a la CEPAL siempre nos criticaron en los 70 porque hablábamos de sustitución de importaciones. Bueno, China hoy está haciendo sustitución de importaciones. Lleva varios años sustituyendo importaciones y esto lo que ha hecho es que China ha roto las cadenas de valor global. Entonces hay una fragmentación, hay un menor ritmo de expansión de estas cadenas de valor global. Y tercero, la muy poca regulación financiera, con muy pocos, yo diría con un debilitamiento de los sistemas multilaterales. El multilateralismo se está debilitando, ¿no? Y mucho más ahora con esta influencia tremenda de Estados Unidos que habla más bien de hacer relaciones bilaterales y no multilaterales, o sea, hay un debilitamiento del multilateralismo. La verdad es un debilitamiento que viene incluso como un producto de la globalización. Vamos a ver por qué. Y esta es la parte que yo quería mostrarles a ustedes, porque la integración regional, la integración global, la globalización, efectivamente sacó a mucha gente de la pobreza, sin lugar a dudas, sobre todo de países emergentes como China, como Brasil, como, en fin, India, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo han salido la gente de la pobreza. Entonces, si la medimos en términos de salida de pobreza, bueno, sin duda el mundo ha avanzado. Pero si analizamos el cambio en la riqueza de los hogares
Cuando hablamos de pobreza, hablamos de pobreza por ingresos, ¿verdad? Ahí ha habido avances, ¿no? Por ingresos monetarios, porque ha habido un mayor dinamismo económico. Pero cuando hablamos de concentración de la riqueza, estamos en problemas, porque el 1% del mundo, ¿verdad? El 1% de las personas en el mundo están acumulando la riqueza equivalente de la mitad del resto del mundo. Entonces hay una concentración de la riqueza y esto está creciendo en Norteamérica, en Europa, en China, en Asia-Pacífico. O sea, entre 2016 y 2017 la concentración, por ejemplo, ha aumentado fuertemente. Y aquí estamos hablando de concentración de riqueza, de activos. Bien. Ay, Dios. Ahí. Bueno, y el otro gran tema es el cambio climático. El cambio climático que ha sido calificado por Nicholas Stern como la mayor falla del mercado de todos los tiempos, ¿verdad? ¿Y dónde estamos hoy? Primero, estamos en inclusive el año pasado, fue el año más cálido del hemisferio norte, donde las temperaturas fueron más altas de todo el hemisferio norte. Entonces, y miren ustedes el rango de cómo se acelera la temperatura, sobre todo en el hemisferio norte, que es donde se ha medido con mayor frecuencia, y hay una enorme preocupación por el aumento de la temperatura. En segundo lugar, vemos el deshielo de los glaciares, ¿verdad? Incluso el Ártico está deshielándose a una velocidad mucho mayor de la esperada. Claro, hay quienes le dan la bienvenida al deshielo del Ártico porque va a haber vías de transporte, ¿verdad? Por ejemplo, Rusia dice, bueno, qué bueno, porque entonces ahora vamos a poder hacer un ferrocarril o qué sé yo cuánto, pero las consecuencias desde el punto de vista planetario son diferentes. Y de hecho, el Ártico se ha deshielado a un ritmo tal que hoy por hoy, vamos a ver, el volumen o el espacio territorial del deshielo corresponde a la República Mexicana, digamos, la dimensión del deshielo. Y luego el otro gran tema es que están desapareciendo especies, nuestros compañeros del hombre, digamos de la humanidad, están desapareciendo a ritmos muy acelerados. Y estoy hablando de aves, anfibios, mamíferos, que realmente están en peligro de extinción. Y por lo tanto, ¿con quién nos vamos a quedar? O es que a lo mejor no nos quedamos ni nosotros, ¿verdad? Eso también es cierto. Bueno, entonces nosotros, yo quiero decir que hay un momento, nosotros ayer organizamos aquí en la UNAM un seminario que se llamó Cambio de Época, porque creemos que en verdad estamos viviendo cambios epocales. Cambios epocales, y ayer alguien me preguntaba, bueno, ¿dónde sitúas tú el cambio? ¿No? Yo el cambio lo sitúo en la caída del muro de Berlín. Creo que ahí empezó el gran cambio epocal de esta era. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se inició un proceso rampante de globalización, ¿no? Donde se globalizó, donde la famosa globalización, ¿no? Con enormes repercusiones, entre ellas una crisis en la gobernanza multilateral, porque la globalización lo que ha hecho es debilitar el multilateralismo, en cierta medida, porque ¿qué es lo que ha prevalecido en la globalización? La presencia de grandes transnacionales. ¿Qué fue lo que ha pasado? Se transnacionalizó la producción. Se desnacionalizó la producción salió de los ámbitos nacionales y se fue a grandes empresas transnacionales, a grandes centros transnacionales, como es el caso de China, como es el caso de México también, porque se crearon como 3 grandes fábricas de producción que son Norteamérica, incluido México con su Tratado de Libre Comercio, Europa y Asia-Pacífico con un gran centro que es China. Entonces ahí como que se generaron las 3 grandes fábricas productivas. ¿Y qué generó eso? Pues una gran disrupción desde todos puntos de vista. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la producción, que es la base de nuestra vida. Entonces nosotros hablamos de cambios tectónicos. Primero, obviamente, el tema de la gobernanza multilateral, que creemos que hay problemas muy serios. Incluso acaba de ser la conferencia de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que fue en Argentina, y que definitivamente no llegó a ningún acuerdo,
¿verdad? Entonces quiere decir que no nos podemos poner de acuerdo en el tema comercial, no nos podemos poner de acuerdo en el tema financiero. De hecho, incluso Estados Unidos está desregulando los sistemas financieros, todavía más. Entonces, ahí tenemos una crisis. El cambio climático, que ya vimos un poco sobre el asunto, la migración, los movimientos tremendos de personas, sobre todo del sur al norte, masivos, ¿no? Prácticamente 245 millones de personas que viven fuera de su país de origen y sobre todo desde África hacia Europa, donde realmente hay una enorme preocupación. No es lo mismo migración que refugiados, ¿verdad? La migración es un fenómeno y el tema de los refugiados es un fenómeno completamente diferente. En el mundo hoy seguramente debe haber alrededor de 20 millones de refugiados, que no es lo mismo que migrantes. Y sobre todo la revolución tecnológica, o sea, la revolución tecnológica que nos ha arrasado brutalmente en relación a la cuarta revolución industrial, donde coinciden, ¿verdad? Coincide la genómica, la neurología, la nanotecnología y cómo se combinan entre sí. ¿Para qué? El resultado, la inteligencia artificial, la robotización, la economía digital que nos ha abarcado a todos en realidad. Pero la diferencia es que en nuestros países nosotros somos consumidores digitales, no somos productores. Todos ustedes traen su celular, seguro. ¿Cuántos de esos celulares o qué parte o qué pieza se produce en América Latina y el Caribe? Cero. Entonces somos el Internet del consumo en esta región, que eso también nos dice muchas cosas. Y luego el otro tema muy profundo es el cambio geopolítico de China. China irrumpe como un jugador internacional de mucha fuerza, no solamente en lo económico, en lo político, en lo militar. Entonces China empieza a jugar un papel mucho mayor que en el pasado. Entonces, la verdad es que lo que estamos viviendo hoy es un proceso de hiperglobalización, ¿no? Y la economía política de la hiperglobalización ha generado, yo diría, estados de ánimo y ha generado realidades muy diferentes. Tenemos, por ejemplo, que hay perdedores y ganadores. Cuando Trump dice que él se siente la gran víctima del Tratado de Libre Comercio, imagínense ustedes, se siente la víctima, ¿no? Se siente el perdedor, o sea, hello, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, pero es la verdad, ahora vamos a ver por qué. Y nos generan estos esquemas de comercio fragmentados, ¿no? Megacuerdos que se vienen abajo, el TPP, el TTIP, todos los Ts posibles, ni uno. Y una gran concentración nuevamente empresarial y tecnológica. Siempre la ha habido, bueno, no siempre, desde la globalización en realidad hubo una gran concentración de empresas transnacionales de la producción, pero ahora estas empresas ya son grandes concentradoras de información, de tecnología y de concentración financiera. Cambió el modo. Y por otra parte tenemos que hay una gran desigualdad intergeneracional, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que no va a tener un futuro auspicioso y eso es lo que sienten en los países desarrollados. Ahorita vamos a ver por qué. Y por cierto, bueno, este sistema desregulado a donde nos está llevando Estados Unidos, en donde ha desregulado pues prácticamente todo, ha desregulado el tema ambiental, el tema financiero, ahora está bajando los impuestos corporativos de 35 a 21%, y eso qué repercusiones va a tener sobre nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando en este sistema internacional multilateral? Es que se están favoreciendo a algunos actores, efectivamente, y los que se están favoreciendo son sobre todo los que tienen mayor poder de negociación a nivel internacional. Las voces de los más débiles, que es lo que Naciones Unidas se supone debe representar, se ha debilitado. El multilateralismo, en el fondo, su razón de ser de la UNCTAD, del multilateralismo en general, es justamente darle voz a los que menos voz tienen. Y eso es lo que se ha debilitado en este proceso de hiperglobalización, porque los más fuertes son los que están ganando y porque hay una crisis de capas medias, o sea, hay clases medias que se sienten en crisis, vamos a ver eso un poquito ahora, y
y las futuras generaciones no tienen voz. Vamos a ver a qué me refiero cuando digo que no tienen voz. Primero veamos, perdedores y ganadores. Este es lo que le llamamos nosotros el gráfico del elefante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en el A, ¿verdad? Lo que fue pasando es que en el proceso de globalización y de relocalización de empresas hacia lugares más baratos en mano de obra, como fue China, hubo grandes ganadores en China, claro que sí. La clase media china es la gran ganadora, es la A. Las clases medias de los países emergentes, en donde tuvieron más empleo, quizá mal pagado, pero empleo al fin, hubo migración de las zonas rurales a las urbanas, en fin. Entonces estos son como los grandes ganadores. Luego tenemos el sector B, ¿verdad? Que son también las clases medias, pero son clases medias de los países desarrollados. Esos son los que representa Trump, ¿no? Trump dice, yo represento a la clase media americana, blanca, obrera, de Middle America, de Detroit, ¿verdad? De donde se perdieron las grandes empresas y se fueron a otro lado, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, esas son las que dicen, esa gente dice, mis empleos se los llevó China, mis empleos se los llevó México, mis empleos, por eso me siento perdedor. Entonces, y luego tenemos nuestro querido C, que son los que siempre ganan, que es ese 1% que gana de todas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está en realidad detrás de muchas de las cosas que nos están pasando hoy en relación con Estados Unidos, es que hay una gran masa de personas, de obreros, de trabajadores en Estados Unidos que se sienten los grandes perdedores de la globalización y yo diría, del esquema de organización de la sociedad. Y este tema de la financiarización, que para nosotros es muy preocupante porque es cómo se ha ido desregulando la cuenta de capitales, de tal forma de que, y este es el PIB, ¿verdad? Esta es la inversión que los capitales deberían invertir en actividades productivas, ¿no? En plantas, en empresas, en industrias, en carreteras, en infraestructura, en lo que fuera. Pero entonces, en lugar de estar invirtiendo el capital, se está yendo pues a los activos financieros, a los mercados, ¿no? Entonces, ¿hay liquidez? Claro que hay liquidez, pero esa liquidez está parqueada o se va parqueando en diferentes partes del mundo en relación a dónde les conviene más de acuerdo a la tasa de interés, ¿verdad? Y la inversión real está en problemas, ¿no? El mundo no está invirtiendo y por tanto no hay ese crecimiento que quisiéramos. Y este es un mapa muy preocupante porque fíjense ustedes que en el 2006, ¿verdad? El nuevo mapa de concentración empresarial. Claro, en el 2006 las empresas que más concentraban capital, estamos hablando, ¿qué será?, de alrededor de 3.500, 1.000 millones de dólares, estamos hablando de mucha plata, ¿no?, de que está concentrada en estas empresas. Y vean ustedes cuáles son las empresas que hoy concentran el capital, la riqueza, la tecnología, la información, el conocimiento. Y esa información y ese conocimiento se lo estamos dando nosotros, porque estas empresas no es que tengan grandes plantas, no, son empresas que se llaman over the top, que captan información y se apropian de nuestra información, la reprocesan, la recalibran y por lo tanto, y la venden, ¿no? Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que las empresas de IT, de telecomunicaciones son las más fuertes, encabezada por Apple, ¿no? Esa es la empresa más fuerte del mundo en este momento. Apple, además, es una empresa que fue creada por la industria militar de Estados Unidos. O sea, no fue creada en el garage que nos cuentan, ¿no? Que ahí estaba un muchacho y que no sé cuánto y que era muy lindo y muy precioso, no. Apple es una creación de la industria militar de Estados Unidos. Y para ello hay que leer el libro de Mariana Mazzucato, donde cuenta toda la historia del origen de Apple, donde nos ilustra claramente cómo gran parte de la industria digital que hoy conocemos surge justamente de la investigación de la industria militar. Por eso Estados Unidos tiene la gran fuerza, porque tiene Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, que son empresas que han ido desplazando a las empresas petroleras, por ejemplo, ¿no? Pero ahí es donde se concentra realmente la mayor parte de la riqueza hoy en día. La riqueza desde todos puntos de vista.
riqueza, riqueza financiera, riqueza de información, riqueza de penetración desde todos puntos de vista. El impacto del cambio climático. Cuando yo les hablo de la desigualdad intergeneracional, les hablo de esto, de que nosotros, se supone, ya lo han de haber oído en otras clases posiblemente, que nosotros no deberíamos rebasar 2 grados de temperatura a nivel global, ¿no? Ahorita todavía andamos por debajo de los 2 grados de temperatura, porque hay que entender que el cambio climático es un fenómeno global, en donde todas las emisiones de carbono se están concentrando, como si dijéramos, en una gran nube en la atmósfera, como si fuera una gran laguna, ¿no? Las emisiones de carbono están así como en una gran laguna, que es lo que hace el calentamiento global, el efecto invernadero. Pero nosotros que pensábamos que rebasar los 2 grados nos iba a llevar más tiempo, pero nos hemos dado cuenta que no, que está mucho más cerca de lo que pensábamos. Y que mis hijos, mis nietos, bueno, yo creo que mis bisnietos en mi caso, pero en el caso de ustedes sí puede ser que sus nietos, ¿no? Ya les va a tocar esto. ¿Y qué les va a tocar? ¿No? Entonces, aquí es donde está el problema, ¿no? Si rebasamos esos 2 grados de temperatura, ¿qué le va a pasar al planeta? ¿Qué cosas estamos perdiendo? Se va a calentar la atmósfera, van a crecer el nivel del mar. Ya estamos viviendo algunos de estos efectos, el aceleramiento de los desastres, que no es una causalidad directa, pero sí, sin duda, hay una aceleración del asunto, ¿no? Y quizás la parte más preocupante es el lado derecho. Yo quise traerles un gráfico lo más pedagógico posible. Este es nuestro presupuesto de carbono de la humanidad, ¿no? Ese es el presupuesto que la humanidad tiene de carbono. Y rebasando ese presupuesto, pues entramos en el problema del desencadenamiento. Y hemos usado ya todo lo verde, ya usamos esto, ya usamos esto, ya usamos esto, ya usamos esto, ¿verdad? Ya lo usamos porque ya lo usamos en la industrialización de los países del norte, en combustibles fósiles, lo usamos en la agricultura, porque la agricultura también genera gases de efecto invernadero, en los cambios del uso del suelo. Nos queda esto. Este es el presupuesto que le queda a la humanidad, que son 903 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, de un total de 3.670. Nos quedan 900 y tantos. Punto. Entonces, esto es injusto para las próximas generaciones, porque ya las otras nos lo comimos todo, ¿no? Y no precisamente en los países en vías de desarrollo, que esa es la gran polémica que hay hoy, es por qué los países desarrollados no están tomando la responsabilidad que les corresponde históricamente. Hay una deuda histórica. Entonces es el colmo que Estados Unidos diga, me salgo del Acuerdo de París. Ah, sí, chiquito, ¿no? Y tú te desarrollaste, hiciste lo que te dio la gana, usaste prácticamente todo nuestro presupuesto de gases de efecto invernadero y resulta que te sales, ¿no? No se puede. Es decir, ahí es donde las asimetrías internacionales son muy delicadas. La verdad es que América Latina, nosotros, nuestro índice de emisión de gases de efecto invernadero es muy bajo. Emitimos casi el 12% a nivel mundial. Eso no es nada. Y lo emitimos de ese 12% porque la mayor parte de nuestras emisiones provienen del sector agrícola. Pero aún así, digo, la verdad, esto es una tremenda desigualdad internacional. Y para colmo, somos una zona muy vulnerable al cambio climático. Es decir, los países desarrollados son incluso menos vulnerables al cambio climático. O sea, cuando el cambio climático empieza a tener sus efectos, los efectos son mucho más severos en los países en vías de desarrollo que en las economías desarrolladas. Así, por ejemplo, en nuestra región, pues adivinen quiénes son los más vulnerables, pues los pequeños estados insulares del Caribe, ¿no? No desapareció casi Antigua y Barbuda, bueno, desapareció Barbuda, ¿no? Que son 2 islas, se fue. Dominica, ¿no? En el reciente Irma, etcétera, los huracanes, bueno, con una intensidad. ¿Y por qué? Yo no sé si ustedes saben por qué estos huracanes fueron más fuertes que nunca. Porque resulta que está el huracán y cuando toca el mar, el huracán,
si está más caliente, toma mucho más velocidad. Entonces, huracanes que ya estaban en el nivel 2 o 3, al tocar el mar, que está caliente, vuelve a tomar el ritmo 4 o 5. Nunca habíamos tenido huracanes de esa magnitud en el Caribe y en otras partes del mundo también. Y miren los costos, y el problema es ese, o sea, ¿cuánto le está costando a América Latina el costo de los desastres naturales? Prácticamente 258,000 millones de dólares. Ya con eso hubiéramos podido financiar tantas cosas para nuestro desarrollo y sin embargo estamos pagando costos muy altos justamente por los desastres naturales. Somos una región muy vulnerable. Nosotros hemos hecho estudios en CEPAL sobre la economía del cambio climático y hemos hecho el análisis de las zonas costeras. Sorprendidos nos hemos quedado de, por ejemplo, la vulnerabilidad de Uruguay. Bueno, es que cuando yo fui a Uruguay les conté que pobrecito el paisito, que le llaman ellos el paisito chiquito. Bueno, pues ese paisito chiquito es uno de los más vulnerables a la elevación del mar, a la subida del mar. Aquí, esta zona en Brasil, bastante menor de lo que pensábamos, en cambio vean ustedes cómo sí le afecta muy fuertemente a Perú, ¿verdad? Colombia también, bueno, y sin duda Centroamérica, México, sobre todo la zona del Golfo. Entonces, ¿y cuáles son los sectores que se van a ver más afectados por el cambio climático? La agricultura. Ya se está empezando a mover digamos, las zonas agrícolas. En Chile incluso, fíjense algo muy interesante, yo vivo en Chile. Entonces, todos los productores de vino en Chile están más o menos vamos a decir, por aquí, ¿no? Pues ya todos se están moviendo hacia el sur porque saben que el cambio climático va a generar sequías muy importantes en el norte y por lo tanto tienen que mover sus cultivos hacia el sur. Entonces ya los empresarios se están dando cuenta más rápido que nosotros de los graves efectos que puede tener el cambio climático. Y volviendo a nuestro tema, que también para México este tema es tan importante, el tema de la migración. Miren ustedes que de los más o menos, obviamente los censos de población nos arrojan del 2010 245 millones, hacemos un cálculo de que hay 5 más ya en proceso de migración, que son personas que no viven en su país de origen. Pues de estos millones de personas, 30 millones pertenecen a América Latina y el Caribe. Y de esos 30, 20 están en Estados Unidos. Y de esos 20, 11 son indocumentados. Ahí está el problema. Entonces, todo este rollo que traemos ahora, que si el DACA, que si el no DACA, que si los Dreamers, que no los Dreamers, yo nada más les digo que tenemos un problema en América Latina muy grave, porque el desmantelamiento del programa TPS, ¿no?, que acaba bueno, que Estados Unidos está diciendo que al próximo año van a retornar 150,000 salvadoreños. Obviamente el retorno de los 150,000 salvadoreños va a pasar ¿por dónde? Pues México, ¿verdad? O sea, bueno, ¿y dónde se van a quedar? Pues yo creo que atorados por ahí. Bueno, entonces el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Con muro o sin muro. No sé si van a poner el muro antes o después de que los deporten, ¿verdad? Esa es la cosa. Pero bueno, es que estos son así, pero bueno. Entonces, sí tenemos un tema y las Naciones Unidas estamos trabajando una cosa muy importante que yo los invito a mirar, que estamos haciendo un pacto global de migración en donde todos los países, es la primera vez en Naciones Unidas que se está negociando un pacto global de migración. Y este pacto es muy interesante porque lo que hace es que recorre la vida del migrante. O sea, es un pacto que quiere hacerse cargo desde el momento en que sale el migrante de su país, llega al país de destino, qué le pasa en el país de destino y si puede retornar o no retornar. Entonces son 22 objetivos que se hacen cargo pues de la historia o del paso del migrante por una determinada región y cómo el mundo, porque miren, la migración no se va a resolver bilateralmente como quiere Trump. O sea, hay muchos de estos problemas que bilateralmente no se van a resolver. El cambio climático es uno, la migración es otro, etcétera. El otro gran tema que tenemos en América Latina es el envejecimiento, ¿no? Para muestra valga un botón. Es decir, ustedes, los jóvenes de esta sala, ¿no?, van a vivir una realidad muy compleja, porque en el 2040
¿Cuál será usted? ¿Qué edad tendrán ustedes? ¿Como 30? ¿Algunos? 30. ¿Quiénes tienen 30? 30. ¿Menos de 30? Eso, a ustedes me dirijo entonces. No, porque fíjate tú, ¿no? Es de verdad, porque hacia el 2020 se alcanzará la menor relación de dependencia. Quiere decir que va a haber menos niños de 0 a 14 y va a haber menos adultos mayores de 65 en adelante. De aquí al 2020 deberíamos aprovechar esa oportunidad e invertir en la juventud. Todo, ¿no? Aquí estamos tú, a 2018. Hijo, nos quedan 2 años. Bueno, tampoco, bueno, pero cambia de acuerdo a los países. Por ejemplo, ya Uruguay no tiene remedio, Cuba tampoco, pero México todavía un poquito. Esto lo tenemos por países, así que si quieren ver dónde se ubican ustedes, con gusto. Pero lo que sí es verdad es que la dependencia a partir del 2040, ¿no? Ahí ya va a hacer un cruce en donde empieza a haber más adultos mayores de 60 años y la tasa de fecundidad baja, de tal forma que menos niños, más adultos mayores. ¿Y quién se va a hacer cargo de los viejitos? Pues ustedes. Es decir, el pasivo que les estamos dejando. Bueno, no sé si se van a hacer cargo o nos van a echar por la vida, ¿verdad? Pero además, porque además en América Latina estamos fritos, porque no, más del 47% de la población no tiene seguridad social. Entonces, no hay pensiones, entonces no hay servicios de salud, no hay no sé qué, como en Europa, aquí no. Entonces, este es un tema muy importante, porque tiene una repercusión muy fuerte en la economía del cuidado, en la liberación de las mujeres, chiquillas. ¿Por qué? Porque las queridas mujeres cuando nos dicen, bueno, ¿y usted trabaja? No, mi esposa no trabaja. No digo, está en su casa, va al mercado, cuida al niño, al viejito, al discapacitado, no sé qué, y encima no le pagan. Ah, no. Y después, cuando cumple 65 años, no tiene pensión. Esa es la tragedia de América Latina, ¿verdad? Entonces, en la CEPAL estamos trabajando en esa situación de igualdad de la mujer. Y bueno, lo que les decía, la irrupción de China. China viene con una fuerza impresionante. Hoy China es el segundo inversionista extranjero del mundo, después de Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo China? China está invirtiendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo? Porque fíjense lo que pasó. El año pasado, la inversión extranjera directa venía a los países en vías de desarrollo, básicamente. Pero cambia la tendencia totalmente y en lugar de irse la inversión extranjera directa a los países en vías de desarrollo, ahora se está viendo a los desarrollados, entre ellos, ¿no? Se están comprando empresas, yo invierto en la tuya, tú en la mía, no sé qué, con todas estas políticas de incentivos fiscales que está dando Trump y Europa y tal. Entonces, vuelve otra vez la hegemonía de los países industrializados y con la ayuda de China, porque China está comprando empresas en Europa, comprando empresas en Estados Unidos, que sean empresas de conocimiento, porque lo que les interesa a los chinos, están comprando chiquitas, grandotas, medianas, calladita la boca, ¿no? Porque lo que quieren es apropiarse del conocimiento, de la tecnología. Y bueno, el tema que nos ocupa es la revolución tecnológica. ¿Cuál va a ser la tasa de reemplazo del trabajo? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Y nosotros hemos calculado ya el costo de un robot soldador, ¿verdad? Este es el costo de un robot soldador, ¿verdad? Y el costo de la mano de obra. Aquí está la mano de obra, ¿verdad? Perdón, el costo de un robot soldador es disculpen, el costo de la mano de obra y el costo de la mano de obra en Brasil. Entonces ya en México, ya el costo de un robot soldador y de un obrero soldador es el mismo. Ya estamos más o menos en $58 por hora, el robot soldador. Entonces, y el obrero soldador. Entonces ya, por ejemplo, la industria automotriz aquí en México ya no tiene obreros soldadores, ya son puros robots. Entonces, si Trump cree que al llevarse la industria automotriz a Estados Unidos va a generar más empleo, pues la respuesta es no. Va a generar posiblemente más ganancia, pero más empleo no. Así es que ese es uno de los mitos que hay detrás de toda esta relocalización. Muy bien. ¿Qué pasa entonces desde la perspectiva económica en este momento en el mundo? Y yo diría
con importancia para nuestra región. Primero, los tres grandes bloques. Ahora todo el mundo está muy optimista porque estamos empezando a crecer. Todo el mundo, 120 economías del mundo están creciendo simultáneamente. Hay una sincronía en el crecimiento que genera una sensación de optimismo, ni duda cabe. Está repuntando el comercio, pero muy lentamente, como vimos en el gráfico, ¿no? Muy poquito, pero está repuntando. Hay un poco más de inversión. China, el segundo inversionista, ya lo vimos. Algo muy interesante para los que les interesa la teoría económica es que la correlación entre inflación y desempleo está generando muchas dudas y muchos cuestionamientos. Antes, cuando bajaba el desempleo, subía la inflación y entonces había una especie de equilibrio, digamos. Hoy ese equilibrio se ha roto y hay quienes están haciendo grandes preguntas de qué va a pasar si está aumentando el empleo en Estados Unidos, no hay aumento de inflación por otro lado y por otra parte hay un aumento de la fiscalidad, de la expansión del gasto fiscal en Estados Unidos. Esto puede generar a la larga, así como vemos que Estados Unidos está bajando los impuestos, ¿verdad? Y que eso le va a generar un efecto positivo de corto plazo, pero en el mediano plazo no estamos tan seguros porque el déficit fiscal de Estados Unidos es enorme. Entonces, ¿quién va a pagar ese déficit fiscal a nivel mundial? Y luego, por supuesto, hay riesgos, ¿no? Hay riesgos de una burbuja financiera, hay riesgos de un elevado endeudamiento a nivel mundial y sobre todo hay algo que a nosotros nos preocupa en particular, que es la multiplicidad de conflictos bélicos que pueden escalar a niveles mucho mayores. O sea, estamos viendo hoy, como nunca, creo yo, no sé, un nivel de tensión a nivel mundial sumamente delicado. O sea, lo que acaba de pasar en el Medio Oriente, en donde el que tuvo que venir a poner los paños fríos fue Putin, yo dije, oh my God, o sea, el pleito que se traen todos y esto puede escalar en cualquier momento, en realidad, ¿no? La conflictividad que hay entre Israel, el mundo árabe, Palestina, Siria. Entonces hay una conflictividad ahí latente, ¿no? Como también la hay en la frontera de Rusia con sus vecinos, Polonia, Hungría, etcétera. Bueno, y Corea del Norte, que eso yo creo que es un poquito más de ruido que de realidad, pero igual son temas que preocupan. Para nosotros en América Latina, bajemos un poco ya a nuestra región, la verdad es que sí, la economía mundial está creciendo, las economías emergentes, fíjense ustedes, las emergentes, que se supone donde deberíamos estar nosotros, están en 4 o 5%, pero América Latina no llega a eso, nosotros estamos en 2,2 este año, es decir, siempre estamos por debajo de las economías más dinámicas. América Latina no logra repuntar en su crecimiento y ese es un tema, ¿verdad? Tenemos bajo crecimiento. ¿Y quiénes son ganadores y perdedores en este esquema de bajo crecimiento que nos ha acompañado en América Latina ya por demasiado tiempo, ¿verdad? Y donde el eslabón que más nos preocupa a nosotros es justamente que los grandes ganadores y perdedores del bajo crecimiento son fundamentalmente los trabajadores, ¿no? Que se sacrifica es el salario. Bueno, y aquí nuestro querido Trump, ¿verdad?, que con su política de America First, ¿no? Claro que ahora ya dijo que America First, but not alone, eso lo dijo en Davos, ¿no? Ya por lo menos nos metió un poco al baile, pero el tema es que hay un giro grande al bilateralismo, ese es el tema, que Trump rompe con los esquemas multilaterales, el Acuerdo de París, no se quiere sumar al de migración, no quiere jugar en la Organización Mundial de Comercio, en fin, todo lo que sea foro multilateral, no. Entonces hay un giro hacia el bilateralismo y una relocalización de industrias hacia Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso es lo que está buscando él, reindustrializar a Estados Unidos, traer de vuelta los capitales y para ello entonces él dice, yo soy el gran perdedor de los megaacuerdos, me salgo. Se sale del TPP, instala la renegociación del Telecán, ¿verdad?, con un destino bastante incierto, no sabemos qué va a pasar. Se suspende el TTIP, ¿verdad? Se sale también Gran Bretaña, los abuelitos, ¿no? Entonces, digo, porque los Gran Bretaña son los abuelitos de los americanos, entonces se salen también, se aíslan, también se van hacia el proteccionismo y en realidad estamos ante un problema de gobernanza y de incertidumbre. Yo calificaría más bien de incertidumbre,
¿no? Ojalá y nuestra región también dijera México first, ¿no? Ojalá también dijéramos América Latina first. Bueno, pues eso es lo que habría que hacer. ¿Qué queremos nosotros en nuestra región? ¿Y por qué nosotros estamos débiles? Estamos débiles por muchas razones. Primero, porque somos una región que crece menos que las más dinámicas, ya lo dijimos, ¿no? Que estamos en 2,2 cuando el mundo emergente o más dinámico crece 4,5, porque el comercio en nuestra región se ha desacelerado, ¿no? Excepto, fíjense, curioso, el comercio entre México y Estados Unidos aumentó el año pasado y el déficit que tanto le preocupa a Trump aumentó el déficit de Estados Unidos respecto a México. Entonces, pues más preocupado está. Yo creo que ya el muro lo quiere levantar mañana, pero bueno, el punto es que ha habido desaceleración en otras partes de la región por una razón, porque cayeron los precios de las materias primas que apenas vuelven a repuntar. Vuelve a repuntar el cobre, el petróleo un 20%, o sea, vuelve a haber un repunte de las materias primas, que eso hace que lamentablemente, ¿no?, nuestra región sigue siendo dependiente de las materias primas en su mayoría y poca inversión en capital humano, por supuesto en investigación y desarrollo que les digo, y la visión estructuralista nuestra, ¿no?, que es que tenemos una estructura muy poco diversificada, ¿no? Estamos muy concentrados o en exportar cobre o petróleo o hierro o qué sé yo, o textiles o manufacturas de muy baja calidad o de baja innovación, y tenemos el gran problema de que la pobreza se estanca en América Latina y que somos la región más desigual del mundo, como vamos a ver ahora, y nuestra alta vulnerabilidad al cambio climático. Simplemente para información, digamos, este año la región va a crecer, es la primera vez después de 3 años casi, que la región casi crece en todos los países, excepto, por supuesto, Venezuela. Venezuela es el único país que sigue en recesión, pero de ahí en fuera todos los países de la región tienen crecimiento positivo este año en un promedio de 2,2%, y obviamente México se ubica en un crecimiento muy interesante este año de 2,4%, se espera que el próximo incluso tenga un mejor desempeño, casi de 3%, impulsado fundamentalmente por esto, por las exportaciones, porque todavía si el TLC sigue, si no sigue, igual el comercio continúa, ¿verdad?, porque no se ha tomado ninguna decisión. Entonces, sigue la tendencia al intercambio que había. Y obviamente Centroamérica es más dinámico también por la misma razón, porque Centroamérica también está muy articulado al mercado norteamericano, y en Sudamérica se da un crecimiento magro del 2%, fundamentalmente porque Brasil es una de las economías que no ha tenido el suficiente dinamismo, con todos los problemas que tienen, políticos, económicos, etcétera, pues no han podido salir. Entonces, tenemos que el comercio, ¿verdad? Pero fíjense que aquí yo lo que les quiero mostrar es que, pues muy bonito que aumente el comercio en América Latina, preciosa la idea, pero miren ustedes una cosa fundamental. ¿Qué es lo que aumenta en América Latina? El precio. El precio. Es decir, el precio de las materias primas, pero no aumenta el volumen, es decir, no estamos produciendo más, estamos produciendo lo mismo, pero a mejores precios. Entonces, y mírense ustedes en comparación con China, China produce más y entonces la subida del comercio en China tiene más fuerza por la cantidad de cosas que están produciendo y vendiendo que por los precios. Esta es la estructura exportadora que nos debilita en América Latina, que lo que nos impulsa son los precios y no mayor producción. Y bueno, lo que les contaba yo, pero en este siglo, a ver, aquí es donde viene el pleito precioso que vamos a ver en los próximos años, porque nosotros vemos aquí como Estados Unidos, ¿no?, que este es donde Trump se siente el gran perdedor, ¿no?, perdedor del comercio, porque sus exportaciones han disminuido del 60 al 46% y sus importaciones del 50 al 32%, Estados Unidos. ¿Quién los está empezando a reemplazar? China, ¿verdad? Sobre todo en importaciones. China está en 18,1%. Ese es el problema de fondo. La lucha de Estados Unidos no es con nosotros. Bueno, somos
caballito de batalla, pero el verdadero problema que Estados Unidos ve frente a ellos es China. Ese es su verdadero contendor. Y Europa, no, pues Europa la lleva tranquila porque Europa se ha mantenido estable en importaciones y en exportaciones. Pero este es el tema, ¿no? Que China está perdiendo peso frente a Europa. Y la otra, así como vimos nuestra debilidad en el comercio, nuestra debilidad en el crecimiento, o sea, cuando nosotros calculamos el PIB, lo que estamos midiendo en realidad es el consumo privado, ¿verdad? Los hogares, ustedes, ¿no? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto se endeudan? ¿No? Eso también es bien interesante porque nuestra región está muy endeudada en los hogares, ¿no? Tenemos poca capacidad de ahorro, pero bueno, lo que impulsa es el consumo, ¿no? Explica 1,9 del crecimiento del tercer trimestre de 2017, las exportaciones apenas un 1,1 y la inversión y el consumo público, que es el gasto público. Es decir, ¿qué está pasando en América Latina? Que nos están consolidando, es decir, se está ajustando el gasto público, la inversión pública y el gasto público, ¿verdad? Lo que está impulsando el crecimiento es la exportación y el consumo privado. Y, por último, el desempleo, ¿no? Nosotros nos habíamos logrado mantener relativamente abajo en materia de desempleo. Fíjense que esto tiene mucha importancia en la pobreza porque una de las contribuciones más importantes a la salida de la pobreza es el empleo y los salarios. Eso no cabe duda. O sea, por más, hay muchos programas sociales que ahorita vamos a analizar algunos, pero en verdad lo que realmente ayuda a salir de la pobreza es el trabajo. Y ese es el gran perdedor, por eso estamos tan preocupados. Pero bueno, nosotros vemos que la tasa de desempleo aumenta en forma muy importante entre el 2015 y el 2018. ¿No? Entonces, acuérdense ustedes de esto, porque cuando vean la pobreza van a ver cómo esto se condice con la forma como la pobreza empieza otra vez a aumentar en la región a partir del 2015, ¿verdad? Y bueno, la verde es la tasa de participación y la tasa de ocupación. Y vemos que realmente hoy nos encontramos y posiblemente vamos a aumentar a un 9,4%. 9,2% en el 2018, cerramos con 9,4% en el 2017. Se espera que baje aunque sea unas décimas precisamente porque va a haber un mejor desempeño económico, pero eso esperamos, vamos a ver. Bueno, vamos a entrar al tema de la desigualdad. Nosotros somos la región más desigual del mundo, aquí está. ¿Verdad? Nuestra oscilación en los índices de Gini, ¿verdad?, están muy por debajo del resto de los países. Estamos entre 0,38, que es posiblemente Uruguay, el país más igualitario, y 0,59, que seguramente debe de estar en Brasil. Brasil sigue siendo un país bastante desigual. Y bueno, ahí estamos. Claro, el más de todos, el que tiene las cifras más altas es subsahariana, el área subsahariana, pero aún así, cuando vemos los promedios, nosotros, de todo el mundo, somos la región más desigual del mundo en promedio. No puede ser, no somos la más pobre, ni tampoco la más pobre en recursos. Algo pasa, ¿no? Es decir, hay un problemita de distribución. Y aquí les pongo el caso de México, la distribución funcional. ¿Qué quiere decir la distribución funcional? Lo que quiere decir es que los trabajadores, cuando hay el PIB, ¿no? Creció el país, fantástico. ¿Cómo se distribuye esa ganancia entre el capital y el trabajo? Pues fíjense ustedes que en los 70s, ¿no?, los trabajadores se apropiaban del 40% del Producto Interno Bruto. No, y el capital el 60%. Ok, pero ahora estamos en 27. Los trabajadores hoy, la masa salarial se apropia solo del 27% de las ganancias del PIB. Por eso México está en una situación muy delicada a diferencia de otros países. ¿Y por qué? Porque el salario mínimo, nuestro querido tema aquí en México, ¿verdad?, el salario mínimo en México no ha aumentado. Entre 2002 y 2011, miren Argentina, se fue desde aquí hasta acá, ¿no? Miren ustedes Brasil logró sacar a mucha gente de la pobreza
gracias a las políticas de salario mínimo, ¿no? Salario mínimo que debería de estar por lo menos por encima de la línea de pobreza. La línea de pobreza, el salario mínimo en México es de 80 pesos. Hoy, bueno, es que lo subieron, ¿no? Y la línea de pobreza está como en 140. Entonces, hay un déficit. Entonces, la verdad es que la línea de pobreza y los países que aumentaron el salario mínimo son aquellos que tuvieron un mejor desempeño, sin lugar a duda, tanto en la salida de la pobreza como en la desigualdad. Y aquí vemos, ¿no? O sea, cómo entre 2002 y 2014 hubo enormes progresos en la disminución de la desigualdad. Efectivamente, bueno, México, nada, o prácticamente nada. Pero países como Bolivia, miren ustedes Bolivia, Argentina, inclusive Guatemala, no, países que hicieron realmente una reducción muy importante en la desigualdad, ¿no? En el coeficiente de Gini. Y nosotros hicimos un cálculo súper interesante, reciente, donde dijimos, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto ha disminuido la pobreza con caídas en la desigualdad? Y si no hubiera caídas en la desigualdad, si la desigualdad no la consideráramos, ¿cuánto hubiera caído la pobreza? Bueno, entonces, aquí tenemos nosotros que el azul, el negro es el 2002, el verdecito 2016 y el azul es el 2016 sin que hubiera avances en el cierre de brechas de desigualdad, sin avances. Imaginen ustedes, ¿verdad? Bolivia, ¿no? Si no hubiera tenido las políticas para poder lograr una mayor redistribución del ingreso, no, miren dónde estaría en términos de pobreza. Colombia, Ecuador, países que han hecho enormes esfuerzos por cerrar la brecha de desigualdad. No, nada más de desigualdad, porque siempre hablamos de pobreza, pero cuando hablamos de igualdad hablamos de riqueza también, ¿no? Las dos puntas tienen el camino y cómo hacemos que las dos se encuentren. Entonces la pobreza se redujo en forma muy importante entre el 2002 y el 2014, claro que sí, se redujo de manera fundamental. Aquí está la variación total de la pobreza, el efecto de la distribución del ingreso, ¿no? ¿Cuánto determina el que baje la pobreza, el tomar en cuenta la desigualdad? Porque aquí nos hablan de pobreza, pero muy poco de desigualdad. Y ese es el problema, que la desigualdad importa mucho. E importa por esto, importa porque cuando bajamos la desigualdad hay una bajada mucho más importante en la pobreza, porque eso influye en los ingresos, en las transferencias, en las pensiones, o sea, hay un fenómeno redistributivo. Perdón, ahí bajó muy fuerte, ¿no? Como ustedes ven, entre 2002 y 2014, pero ya en los años más recientes, entre 2015 y 2016, aumentó la pobreza. Ahí es donde estamos en problemas, porque como vieron ustedes, aumentó el desempleo, ¿no? Y nosotros habíamos logrado, miren las bajadas que logramos en pobreza en la región. Estábamos como en 233 millones de personas. Claro, hay que considerar el aumento poblacional anual, pero en fin, de manera absoluta teníamos aquí 233 millones más o menos de pobres. Y logramos bajar la pobreza hasta el 2012, en 10 años, ¿verdad? Bajó la pobreza en forma muy importante, ¿verdad? Casi 16 puntos se bajó la pobreza. Y la pobreza extrema, de alguna manera, también bajó en forma importante, quizás unos 4 puntos porcentuales, ¿no? Pero a partir del 2014 comenzamos a ver un preocupante aumento nuevamente de la pobreza. Quizás paulatino, quizás gradual, pero aquí lo que nos preocupa es que el gasto social, por ejemplo, para las transferencias condicionadas, el programa de Prospera, muy bien, Prospera tiene un costo aproximado, tenía un costo aproximado el año pasado de 0,4%. Este año ya le bajaron un poquito. Entonces, esa bajada poquito ya empieza a afectar en toda la región, ¿verdad? Ya vemos esos pequeños recortes que preocupan porque lo más afectados van a ser justamente los más
los de la extrema pobreza. Y aquí estamos hablando de transferencias, sí, como Prospera, pero también de la jubilación a los adultos mayores, ¿verdad? Vamos a ver, de las transferencias fiscales, ¿verdad?, que llegan a los más pobres. Y lo que vemos en América Latina es que la pobreza tiene rostro de mujer. Es decir, por cada 100 hombres pobres hay 110 o 117, creo, mujeres pobres. O sea, hay un índice de feminización más alto. Hay mujeres, la pobreza afecta mucho más a las mujeres, y aquí está obviamente desagregado por edad, pero más o menos estamos hablando de índices de 100 a 117, o sea, por cada 100 hay 117 mujeres pobres, y sobre todo en edad productiva, ¿verdad? Esta es la parte quizás preocupante. En la edad productiva es donde las mujeres son más pobres. Y el otro factor clave en la transmisión intergeneracional de la pobreza es el embarazo adolescente. Todavía en América Latina y en toda la región, y en México en particular, tenemos altos índices de embarazo adolescente. Mujeres que tienen hijos antes de los 18 años, ¿no?, que fueron madres adolescentes y por lo tanto se truncó su posibilidad de avanzar laboralmente, de avanzar y a veces, y lo más triste de todo es que estos embarazos adolescentes están ocurriendo en los hogares más pobres, porque los hogares de clase media y alta no quieren tener hijos hasta más tarde, ¿no? Entonces la reproducción de la sociedad en América Latina se está dando en los hogares pobres, en los hogares de mujeres y hombres o de mujeres solas, en donde se está dando esta transmisión de la pobreza. Entonces nosotros hemos diseñado una serie de programas para poder enfrentar estos desafíos de la desigualdad de género, ¿verdad? Y hemos abierto 3 grandes áreas de trabajo. Uno que es cómo las mujeres pueden alcanzar la autonomía económica, salarial, mejores salarios, mejores posibilidades de trabajo, cómo podemos llegar a la autonomía física, los derechos sexuales y reproductivos, aunque vemos que hay un retroceso en la región en términos valóricos. Y la verdad es que la mujer tiene que tener la libertad, ¿no?, su cuerpo, su territorio, es decir, y por lo tanto ese tema de la libertad física es muy importante y también tiene que ver mucho con la violencia. Y por supuesto el tema de la toma de decisiones. Pocas mujeres en puestos de decisión que también son muy importantes. En muchos países ya se está hablando de gabinetes paritarios, aquí en México estamos fritos, pero bueno, totalmente, pero en otros países por lo menos ya están haciendo el intento de tener más paridad en la toma de decisiones. Y las empresas, bueno, ni hablar, ahí hay los 3 fenómenos, ¿no? El rush hour, que la mujer tiene que salir corriendo porque tiene que ir al mercado, porque tiene que ir a no sé dónde, y el hombre se queda hasta las 80. Lógicamente el jefe dice, mira qué lindo, ¿no?, se pudo quedar, qué padre. La mujer tiene que salir volando. El gatekeeper, que es el que no te deja pasar, pero ni a la esquina. Y luego, por supuesto, el techo de cristal son los fenómenos que enfrentan las mujeres. Y cuando nosotros vemos las desigualdades entrecruzadas, cuando vemos el mapa de las desigualdades en América Latina, nos damos cuenta que tu condición étnica, racial, es un problema profundo. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? Entonces, ahí vemos que los grandes perdedores o las grandes perdedoras son las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas. Y los ganadores, en términos, aquí lo que estamos midiendo es un poco el ingreso laboral, ¿no? ¿Qué acceso tienen al mercado de trabajo, al ingreso laboral? Las mujeres afrodescendientes son las que menos acceso tienen y menos ganan, y también las mujeres indígenas. Y ya voy cerrando, porque ya sé que ya tienen cara de que ya nos vamos, pero no todavía, no todavía. Porque nosotros lo que queremos transmitirles a ustedes es que la desigualdad es ineficiente y es insostenible. No es un tema solo ético, de verdad. No es solo un tema moral. Nosotros hablamos de igualdad y nos referimos a igualdad de derechos, a titularidad de derechos.
de que toda persona cuando nace con un conjunto de derechos, que a lo mejor el Estado y la sociedad no se los puede otorgar inmediatamente, pero esa persona, ese niño, esa niña es sujeto de derechos. Tiene derecho a la vida, a la educación, a la salud, y debería ser así, a educación gratuita como la tenemos en esta gran casa de estudios. Es decir, quedan muy pocos lugares. Miren, en Chile, donde yo vivo, no hay una sola universidad gratuita. Bueno, está empezando con la reforma educativa, que a la pobre presidenta le han pegado por todos lados, pero la universidad cuesta, la educación cuesta. Y en nuestro país, digo, hay que valorar lo que tenemos. Esto lo tenemos, por lo pronto. Pero además porque la desigualdad conspira contra el desarrollo. Por supuesto, sociedades más desiguales son sociedades menos productivas, sociedades más violentas, sociedades verdaderamente en problemas, y porque hay costos muy fuertes en la desigualdad. Si tenemos desigualdades educativas, pues esa persona no va a poder acceder al mercado laboral con un buen sueldo. O tenemos brechas de salud, tampoco van a poder llegar. Y porque la desigualdad del ingreso también te impide la movilidad. Naces en un hogar pobre y mueres en un hogar pobre. No hay esa movilidad generacional tan importante. Y porque hay pocos incentivos para la innovación, la productividad y el esfuerzo. Nosotros en CEPAL estamos evaluando la posibilidad de un ingreso básico para los jóvenes, ¿verdad? Para los jóvenes en edad de trabajar. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hogares pobres no tienen el respaldo y tienen que salir a la sobrevivencia, ¿no? Entonces, si pudiéramos otorgar un ingreso básico a ese sector de la población, entonces hay más incentivos para que ese joven diga, bueno, no, tengo un ingreso básico que me va a ayudar a sobrevivir, ¿verdad? Y yo de aquí puedo entonces luchar por mejores estudios, es emancipador, es un ingreso que es emancipador. Nosotros en CEPAL hablamos de algo muy grave, de que el origen de la desigualdad está enraizado en la cultura del privilegio. Ahí estamos. Esa cultura del privilegio que nos ha acompañado desde la época de la colonia, los privilegios. Y que esta cultura de los privilegios ha naturalizado la desigualdad. ¿La vemos natural? No, es que él pues, tiene palancas, ¿no? Tiene palancas, privilegios. No, pues es que él tiene coche, privilegios. Es decir, hemos llegado a tal punto que hemos naturalizado la desigualdad a través de la cultura de los privilegios que se ha instalado de forma muy profunda, en donde naturaliza la diferencia, nos dice, bueno, ahí naciste, ¿no? Donde naciste, y la escala social, mayor acceso a la educación, a la salud, etcétera. Y también hay una cultura del privilegio en la heterogeneidad estructural, es decir, las empresas. ¿Cuáles son las empresas que tienen más acceso a incentivos fiscales, a créditos, que pueden eludir y evadir sus impuestos? Entonces, esa heterogeneidad estructural que nosotros en CEPAL hemos analizado desde la perspectiva estructural es la fábrica de la desigualdad. Esa es la fábrica de la desigualdad porque reproduce justamente las brechas educativas, sociales, de conocimiento. Son las grandes empresas las que se están apropiando de los modos de producción. Y porque la cultura del privilegio resulta en grandes desigualdades de ingresos, en alta concentración de la riqueza. Miren ustedes, acabamos de terminar un estudio en México, donde vemos que el 10% de la población se apropia del 80% de la riqueza. No del ingreso, ahora estoy hablando de la riqueza. Riqueza es patrimonio, riqueza son activos, riqueza es dinero, el capital. Entonces el 10% se apropia del 80% en México. Entonces eso es una desigualdad que tenemos que combatir. Y la desigualdad también se transforma en inequidades tributarias. ¿Quién está pagando impuestos? La clase media. La clase alta elude, evade, encuentra caminos para no pagar, ¿no? Entonces, tenemos que una parte de la cultura de los privilegios se traduce en evasión, elusión fiscal, en rigideces para la movilidad social, ¿no? Y en segregación territorial. Realmente hay una enorme segregación en las ciudades, en la infraestructura, en los accesos.
Y aquí vemos nosotros los países en donde la mayor apropiación del ingreso, ¿verdad?, por parte de las élites. México, segundo lugar. Brasil, el primero. México, Chile, Colombia, ¿verdad? Bueno, y Estados Unidos, no podía fallar. Entonces, en donde el 1% se apropia de la mayor parte del ingreso en este caso, ¿verdad? En el otro era riqueza, pero aquí es ingreso. Y la verdad es que tenemos un Estado que avala la cultura del privilegio. Por supuesto, ¿cómo va a ser posible que en América Latina tengamos una evasión fiscal de 6,7% del PIB? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está? Es decir, nos dicen que no hay recursos, nos recortan el gasto público. Bueno, ¿y por qué no hacemos lo que Trump está haciendo, que es traer las empresas para que paguen impuestos en su país? Les bajó la tasa, pero aún así los está diciendo, vengan y paguen impuestos aquí, no en Irlanda, aquí. ¿Y nosotros? ¿No? Porque, miren, el 45% de las ganancias de las grandes empresas transnacionales se va a paraísos fiscales. O sea, porque cuando esta gente evade, pues ¿a dónde va? ¿A Marte? No, lo llevan a los paraísos fiscales, ¿no? Y no tenemos un seguimiento de esto, ¿no? Y fíjense ustedes que en el impuesto sobre la renta, en la región se están evadiendo 220,000 millones de dólares. No puede ser. Y en el IVA, ¿no?, estamos evadiendo 120,000 millones de dólares. Entonces, algo no va. Y por otra parte, ¿verdad?, esta es la relación de ingresos tributarios. Los países que menor ingresos tributarios tienen están aquí abajito. México está aquí, ¿verdad? Nadie quiere hablar de reforma fiscal. La reforma fiscal se hizo en el 2013, aumentó los ingresos tributarios entre el 2013 y el 2017 en 4 puntos porcentuales, felicidades. Pero ahora nadie quiere hablar de reforma tributaria más, como si estuviera congelado. No, es decir, México está aquí abajo, está por debajo, miren Argentina, miren Brasil, Barbados, o sea, pagan sus impuestos y pagan más. Y, por supuesto, la economía, quien paga impuestos está asociado a la cultura de los privilegios. En Europa, el 21%, ¿no?, 21,3%, ¿verdad?, es la presión tributaria efectiva del impuesto sobre la renta, que es el impuesto más progresivo, ¿no?, porque el IVA es un impuesto regresivo. Bueno, el más progresivo es este. En Europa paga el 21,3% de la presión tributaria efectiva. En América Latina, 4,8%. Pues a este ritmo, ¿cómo vamos a poder tener bienes públicos? No, claro que todo está privatizado, ¿cómo que no? ¿Con qué va a pagar el Estado la dotación de bienes públicos? Y esto es todavía más impresionante, porque resulta que las instituciones pueden corregir ex post las dinámicas desigualadoras del mercado. O sea, el mercado no va a igualar nunca, eso está claro. El mercado llegó para ganar, ¿no? Y mientras más desiguales, mejor. Pero el Estado tiene una cierta obligación de igualar. Y en Europa, si nosotros vemos a Europa, ¿verdad?, y vemos desde Islandia, ¿no?, aquí está Islandia, hasta arriba, ¿no?, y los países de la OCDE en general, nosotros vemos que antes y después de transferencias, cómo se mueve la desigualdad. Entonces, la desigualdad en Europa es esta. Estos son los países de la OCDE, así empiezan, ¿no? Empiezan, el mercado desigualó a toditos por parejo, muy bien. Y su desigualdad se parece a la nuestra, de hecho, en términos de coeficiente de Gini. Pero después de impuestos, ¿no?, Europa logró disminuir, o los países de la OCDE van disminuyendo las desigualdades, y nosotros casi nada. ¿Cómo la disminuyen? Pues teniendo acceso universal a la salud, a la educación, a los bienes públicos. Nosotros tenemos que sacar de nuestro bolsillo para pagar la salud, la educación, etcétera. Y eso en Europa no. Tienen pensiones, tienen, ¿cómo se llama?, seguro de desempleo. Eso es lo que se corrige después de impuestos en Europa. Y nosotros no. No tenemos ese estado de bienestar, porque a pesar de que Europa ha estado en crisis, lo que quieran, Europa sigue teniendo un estado de bienestar bastante potente. Entonces, los campos de la cultura del privilegio,
que tenemos que atacar, porque ese es el origen de nuestros problemas, es la heterogeneidad estructural, la segregación territorial, la segmentación de la educación y la salud, por caridad de Dios, el acceso desigual a la justicia y a las redes de influencia. Esa es la verdad, eso es lo que nos está pasando. Y la importancia del derecho a la diferencia. Miren ustedes, nos estamos yendo para atrás, ¿no? Ya ahora, en lugar de ser respetuosos de la diferencia, ¿no? y que la diferencia no signifique desigualdad, ¿no? Diferencia, pero iguales. Y la fiscalidad, lo que acabamos de ver, el acceso universal a sistemas de protección y cuidado, que eso es muy importante. Esto es lo que le llamamos nosotros heterogeneidad estructural y le llamamos la fábrica de la desigualdad. ¿Por qué? Porque las grandes empresas contribuyen de manera muy importante al PIB, pero muy poquito al empleo. Y las grandes empresas, este es el empleo, composición del PIB, perdón. Entonces, las grandes empresas contribuyen mucho al PIB y esto al empleo, un 20%, ¿no? En tanto que la pequeña y mediana, la mediana contribuye un poco menos al PIB, pero mucho más al empleo, perdón. Ay, Dios. Ay. Y las pequeñas y medianas empresas, e incluso las micro, ¿no? Son las que más contribuyen al empleo. Entonces, el refugio del desempleo son las micropymes, ¿no? O sea, el vendedor ambulante, el no sé qué, es una micropyme, ¿ok? Pero ese es el gran refugio del empleo, ¿no? Y esto es el problema. Y el estrato alto, el medio y el bajo es donde nosotros vemos la enorme diferencia del PIB por ocupado. Esto es, ¿quién está generando los salarios más altos? Pues lógicamente las grandes empresas. Y nosotros estamos, o sea, el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, que es donde está en verdad la generación de empleo más alta en América Latina y el Caribe, son empleos precarios, de baja calidad, de bajos salarios y sin seguridad social. Y desde luego nuestra región, bueno, esta anterior, simplemente para mostrarles cómo la especialización de nuestra región es en materias primas, ¿no? Que no hemos cambiado nuestro modelo exportador ni nuestro modelo productivo, ¿no? Seguimos siendo materias primas, o bien manufacturas de baja tecnología o de tecnología media que estamos por aquí. Y bueno, esto que parece como una especie de ¿cómo se llama esto cuando va uno al doctor? Que ya te vas a morir, o sea, ¿no? Sí, o sea, de ya nos vamos, no, bueno, este es el aumento, te juro, ¿no? O sea, es como ya se acabó, si ponemos los cositos del corazón y toda la cosa. Pero aquí el problema es estamos midiendo la productividad. Entonces, la frontera de la productividad es Estados Unidos, que está en 100. La productividad de Europa, que incluso ha caído un poco, está más o menos en 70. Miren América Latina, lindos, nos encontramos menos del 15% de productividad. ¿Cómo vamos a competir así? No podemos competir, o sea, no tenemos innovación, conocimiento, progreso técnico instalado. Y claro, una de las razones fundamentales es que no invertimos en investigación y desarrollo. Ese es el primer presupuesto que va para afuera, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿dónde están los países más avanzados? Vamos a ver, el que está en la esquina, Israel, más del 4%. Más del 4%. Corea, el que sigue. Finlandia, Japón, Suecia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está México? Aquí está México. 0,4% del PIB. Eso es lo que invierte México en investigación y desarrollo. Entonces, pues a ese ritmo, mis queridos, no llegamos muy lejos. Entonces, y la inversión en investigación y desarrollo no solamente la hace el sector público, como sí lo hace en América Latina, casi solo el sector público. En los países desarrollados, las empresas también hacen investigación y desarrollo. Y lo hacen en coalición con el sector público, y eso también nos falta, esas coaliciones. Y bueno, ya, esto es el colmo. El otro era el esfuerzo, este es el desempeño. O sea, si nosotros decimos, bueno, no, a ver, ¿qué ha pasado entre 1990 y 2015 en materia de patentes? Nosotros en el 1990 estábamos en el 2%. Adivinen dónde estamos en el 2015. 2%.
China estaba en el 1%. Adivinen dónde está China, 38%, ¿verdad? Entonces, si nos queremos desarrollar, yo no digo que sigamos el modelo chino en todo, pero por lo menos en esta parte, pues sí deberíamos. Es decir, en este momento China, Alemania y Estados Unidos son las grandes potencias tecnológicas del mundo. Y bueno, desde luego las diferencias territoriales en América Latina, la infraestructura, que es una gran perpetuación de las desigualdades también, ¿no? Y vemos nosotros que en nuestra región, linda, preciosa, la infraestructura está pensada para sacar recursos naturales. Desde la colonia, nuestra infraestructura está diseñada para la extractividad, para llevarse los minerales, para llevarse el petróleo, todo está asociado a sacar los recursos naturales. Y la ausencia de bienes públicos, o sea, nosotros lo vivimos, esta es la Ciudad de México, ¿verdad? Que es el tiempo que pasan ustedes en el transporte público. Es decir, el tiempo que nosotros lo valoramos en términos de PIB per cápita, 20.832. Ese es el valor del tiempo. O sea, las personas que más tiempo pasan en el transporte público de toda América Latina son ustedes, la Ciudad de México. Le sigue Sao Paulo, Santiago, ¿no? Entonces, ¿es eso lo que queremos? ¿Es eso? ¿Esa es la forma de vida que queremos en América Latina? Algo tenemos que cambiar. Y, por cierto, bueno, este es el nivel educativo de la población mayor de 18 años, ¿verdad?, que seguimos en tasas muy bajas. Es decir, si lo vemos por quintil de ingreso, el quintil más alto sí alcanza, por ejemplo, bueno, en Chile el quintil más alto tiene el 100%, los mayores de 18 años ya cumplieron el equivalente a la secundaria completa. Pero si nos vamos al quintil más bajo, bueno, Chile está bastante bien, vamos a decir. Ecuador logró subir mucho, pero vemos otros países, ¿verdad?, que estamos muy mal todavía, y en México la distancia entre el quintil más rico y el más pobre sigue siendo muy alta. O sea, hay mucha población que quedó fuera de la educación secundaria, solamente el 45% alcanza la educación secundaria. ¿Por qué es tan importante la secundaria? Porque es una forma de acumulación educativa que es la que te permite pasar a los siguientes ciclos, y es una restricción muy importante para poder entrar al mercado laboral y ser más productivo. Y aquí también la insuficiencia en la acumulación que se traduce en capacidades, ¿verdad? Es decir, si nosotros pudiéramos tener mayor capacidad educativa, tendríamos mayores ingresos. Ese es el tema. Lo que estamos buscando es cómo lograr mayores ingresos. Y estamos midiendo también el costo de la desigualdad en el acceso a la calidad de la salud. Miren dónde está América Latina. Entre el 2000 y el 2011, ¿verdad?, en porcentajes, la verdad que la esperanza de vida en América Latina aumentó, pero sin duda los países más avanzados siguen, por supuesto, mucho mejor en lo que se refiere a esperanza de vida. Y la pérdida de ingresos por informalidad, esta es la pérdida de ingresos entre 2008 y 2016, esto es lo que pierde México por informalidad laboral. Estamos perdiendo prácticamente, vamos a ver, alrededor del 9% del PIB, ¿no? 9% del PIB, podríamos avanzar formalizando el trabajo, ¿no?, con un proceso de formalización. Y por cierto, lo que les decía yo justamente de los sistemas de protección social. Una gran cantidad de nuestra población, 33% de la población en América Latina no tiene cobertura de protección social. O sea, son gente que no tiene pensiones, que no tiene seguro de salud, etcétera, etcétera. Y vemos cómo hay países que han hecho esfuerzos muy grandes. Bolivia, por ejemplo, ha tenido una cobertura del 100% de las personas mayores de 60 años. La línea verde, aquí, a mí me aparece naranja aquí, es la población mayor de 60 años que tiene acceso o no a la protección social. Si nosotros vemos el caso de México, vemos que el 52% de los adultos mayores en México tienen acceso a la protección social, pero hay un 48% que no. Por eso yo les decía, ese 48% que les va a caer en la cabeza a los menores de 30 años si no hacemos algo ahora,
¿verdad? Entonces aprovéchense de que estamos aquí para ver qué hacemos antes de que lleguemos a ser viejitos. Y bueno, yo quisiera terminar esta sesión que mañana continúa, porque aquí les he planteado puros problemas, ¿verdad? Puro problema, o sea, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, pues mañana a ver si encontramos alguna solución. Y entonces mañana yo les propongo que hablemos sobre las alternativas. ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué opciones hay? ¿Qué caminos tenemos para salir de esta cultura del privilegio, de la desigualdad? ¿Cuál es la apuesta que exigimos o que debemos exigir como sociedad? Yo creo, sin duda, aquí hay algunas ideas, ¿no?, que de la crisis ambiental, del cambio climático, debemos ir a un nuevo paradigma de desarrollo. En el fondo, es como empezamos. El modelo de desarrollo es insostenible. Necesitamos un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que estar basado en un impulso ambiental, porque queremos mejor habitabilidad, queremos transporte público, menor contaminación, una ciudad más habitable. Yo digo que eso queremos, ¿no? Una producción sostenible, un mar sin plástico, o sea, queremos una vida mejor, ¿no? Y no solamente mejor en términos materiales, sino también en términos de habitabilidad. ¿Queremos un nuevo pacto social? Por supuesto, un nuevo pacto social con una nueva coalición entre el Estado, el mercado y la sociedad, porque no podemos seguir así. Tenemos que avanzar en una república, yo diría, en una región y en un México que verdaderamente necesita otro Estado de Derecho, otra cosa. Y necesitamos un nuevo pacto para poder producir bienes y servicios públicos, porque hoy hay una enorme privatización. Necesitamos recuperar los servicios públicos, los bienes públicos en ciudades como esta. Y nosotros le llamamos eficiencia schumpeteriana a la destrucción creativa. Entonces, ¿qué queremos? Nosotros creemos que debemos irnos a sectores más intensivos en conocimiento. Una política industrial, sí. Miren, lo que Trump está haciendo es una política industrial, ¿no? Y aquí en México decimos, no, la mejor política industrial es la que no existe, por Dios. Necesitamos una política industrial, necesitamos elegir sectores. Necesitamos decir, queremos ir hacia la energía renovable. Listo, vámonos. Que haya regulación, que haya transformación. En Chile lo están haciendo. Han dicho al 2050 el 70% de la producción energética en Chile va a ser energía renovable. Y van como avión. Bueno, pues eso necesitamos, que fijemos claridad de dónde queremos hacer una destrucción creativa en el sentido de cuáles son los sectores que queremos crear y que sean intensivos en conocimiento, pero también en empleo, ¿no? Si no, al rato vamos a tener aquí robots, no. Entonces, tenemos que ir hacia allá. Y lo que nosotros le llamamos eficiencia keynesiana, que es propiciar mayor demanda. A ver, este es un país que tiene un mercado interno, ¿verdad? Ese mercado interno, ¿cómo lo estimulamos, ¿no? Nos acaban de poner un arancel en los bienes, en la línea blanca en Estados Unidos. Bueno, nosotros deberíamos consumir lo que producimos. O bien, la región debería producir lo que nosotros producimos. Entonces, pues ya me dijo que se está actualizando el equipo, me parece muy bien. Eso quiere decir algo muy importante, ¿no? Para que vean, yo creo que atrás de mí está Apple y todas estas a quienes les estoy echando cosas, ¿no? Porque no pagan impuestos, porque están en los paraísos fiscales. Esta es la venganza de Microsoft. Bueno, pero volvimos. Entonces, la apuesta, y con esto los dejo, la apuesta es un nuevo estilo de desarrollo. No es una propuesta técnica, es una propuesta política. Política, necesita la movilización de todos, si no, no vamos a llegar. Y se requiere, yo creo, una dirección clara a dónde queremos ir en los próximos 10 años, dónde queremos estar. No, seguro que donde estamos, no, queremos estar mejor. No, bueno, y ustedes, por supuesto, ¿no? Y necesitamos entonces cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Que vengan las empresas a decir, ¿a cómo les toca? Por supuesto. ¿No? Y las empresas transnacionales, chiquitas, si ustedes están ganando mucho con nosotros, Uber, Airbnb, Apple, compañeros, vengan acá. Aquí están ustedes generando ganancias de productividad, porque esta es una población de 120 millones de mexicanos, ¿verdad? Bueno, pues aquí paguen. ¿No? Hagamos un prorrateo, PIB per cápita, listo, a esto les toca.
Y eso se puede, claro que se puede. Y necesitamos un nuevo conjunto de instituciones y coaliciones que nos movilicen a nivel global, regional, nacional y local. Nosotros afirmamos que el horizonte es la igualdad, el camino, el cambio estructural, nuestra estructura, nuestro modelo de desarrollo y la política, el instrumento. Así es que muchas gracias y mañana encontramos caminos. Muchas gracias. Sí, vamos a tener espacio para unas preguntas y si me permite, maestra, podríamos comenzar con un par de preguntas de las sedes que nos están siguiendo. Nos preguntan de Jiquilpan, ¿de qué manera podría impactar el aumento de la actividad emprendedora, el self-employment, en este sistema actual de desarrollo? Y le doy una segunda, desde la ENES León nos preguntan de qué forma afecta la corrupción la desigualdad. Y ahorita les doy el micrófono para que pregunten desde aquí. ¿Estas dos? ¿Nos vamos? Estas dos, por favor. Bueno, desde luego que el autoempleo tiene muchos… Podría tener pros y contras, depende de cómo se instala el autoempleo, ¿no? Yo creo mucho en el emprendedurismo, pero para que haya emprendedurismo tiene que haber también una institucionalidad que acompañe este emprendedurismo. Tiene que haber acceso al crédito, tiene que haber acceso a la comercialización, depende de qué estamos hablando, de qué tipo de autoempleo. Por ejemplo, si es una empresa de economía del cuidado, ¿no? Para cuidar viejitos, que es muy necesaria, ¿eh? Bueno, ese es un autoempleo muy interesante, puede organizarse en cooperativas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo depende de qué acompañamiento institucional le demos al autoempleo, que yo creo que es muy importante, hay que hacerlo, y de preferencia el autoempleo también tiene que estar acompañado de un grado de formalización para tener acceso a la protección social en el futuro, ¿no? O sea, tiene que estar formalizado, ¿verdad? Una forma de autoempleo, si ustedes lo ven, es el empleo doméstico. Un empleo que no está regularizado en muchos, por lo menos en muchos países de Sudamérica sí está regularizado. Pero en nuestro país, por ejemplo, no está regularizado el trabajo doméstico. Debería estarlo. Ya existe la legislación, ya existe la ley. ¿Para qué? Para hacer contratos, para pagar sueldos justos, para poder pagar indemnizaciones cuando el pacto termina, para que hagan contribuciones a la seguridad social. Es una forma de autoempleo, sin duda, pero tiene que haber también una relación entre el autoempleo y las instituciones. Puede ser el hogar, puede ser, digamos, una empresa, pero también el Estado y la institucionalidad empresarial tiene que acompañar. La segunda pregunta era ¿cómo afecta la corrupción? Muchísimo, por favor. O sea, yo creo que la corrupción, en todas partes hay corrupción, pero lo que no puede seguir habiendo es impunidad. Y eso es a veces lo que tiene más, yo diría, más desencantada y enojada a la sociedad, la impunidad. Yo veo en América Latina casos de corrupción, pero también vemos casos en donde se está juzgando esa corrupción. Bien o mal, las instituciones se ponen a funcionar. Hay fiscalidad, hay investigación, hay, no sé, digo, en Perú, por ejemplo, 3 de los expresidentes están presos, ¿verdad? O sea, para empezar. Entonces, hay una institucionalidad que funciona. Hay otros países como el nuestro, lamentablemente, donde no vemos eso. Entonces, es un costo muy grande, claro que es muy alto, porque son recursos que se están yendo de las manos, ¿verdad? O de mano en mano a una economía informal, ¿no? A una economía ilícita del cual no se beneficia la sociedad en su conjunto, que eso es lo que buscamos, ¿no? Es la antítesis del bien público, es la corrupción. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, felicidades, muy buena conferencia. Muchas gracias. Y de esta desigualdad de la que hablas tú, ¿tú crees que el 100% recae en el gobierno o que nosotros como personas tenemos parte de la culpa? Y si es que tenemos parte de la culpa, ¿qué porcentaje nos darías? Ay, Dios, ahí sí que estuvo más difícil. Pero no, yo creo verdaderamente que hay una corresponsabilidad, porque la desigualdad nos dejó de indignar. Yo creo que ese es un problema. Es un problema muy grave, la enorme tolerancia que hemos alcanzado
a la desigualdad, a la injusticia, a todo ello. Entonces, ahí sí creo que la sociedad tiene que hacerse cargo. Mira, un ejemplo, ¿no? Que puso un colega ayer de CEPAL, por cierto. Enfrente del edificio de la CEPAL, aquí en México, están haciendo un edificio enorme, es donde está ¿cómo se llama este museo? Que no me acuerdo cómo se llama. ¿No? Entonces están haciendo unos edificios muy elegantes y lo que tú quieras. Bueno, entonces, cuando sales a comer, ¿no? La gente, los obreros, los trabajadores de la construcción, están comiendo en el suelo. Y tú ves pasar a la gente casi por encima de ellos, ¿no? Nadie los ve, invisibles. Entonces, a tu pregunta, ¿la sociedad tiene responsabilidad? Mucha, muchísima, porque si no nos indignamos, si no nos enojamos y si no presionamos, entonces el otro lado, que es el Estado, pues tampoco va a hacer nada. Entonces, tiene que haber una fuerza de ambas partes, sociedad y Estado. Y el mercado, ¿verdad? Digo, ¿no? Tiene también un papel muy importante, ¿no? Nadie puede corromper sin que haya del otro lado alguien también, ¿no? Entonces, hay una corresponsabilidad, ¿sabes? A mí lo que me preocupa es que la corrupción ha penetrado tan a fondo, ¿no? Tan a fondo, que casi hay que como refundar el país con otra mirada. Y eso, por eso hablamos de un cambio institucional muy profundo, que México tiene, creo, una oportunidad muy grande ahora, ojalá, frente a su proceso político, como otros países lo tienen, porque al final de cuentas, digamos, podemos criticar lo que sea, pero en América Latina todavía tenemos democracias, ¿no? Frágiles, debilitadas, imperfectas, pero democracias. Tenemos paz, más o menos, muchos conflictos adentro, pero algo, o sea, no tenemos los tremendos conflictos que tienen en África o en el Medio Oriente o en Asia Pacífico. Entonces, creo que en ese marco institucional debemos ver qué instituciones funcionan, cuáles no funcionan, y la sociedad tiene que ser mucho más proactiva, organizarse mucho más. Yo veo que ese desencanto ha llevado a una fragmentación, a una individualización, a una, no sé, o sea, a desunirnos en cierta medida y a dejar de construir un proyecto colectivo. Así es que es una corresponsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad muy grande, eso definitivamente. Buenas tardes. Primero, gracias por compartir su tiempo y gracias por visitar México, espero que les guste. Dos dudas que… Gracias, qué bueno. A mí me llamó mucho la atención la posibilidad de la implementación de un ingreso básico a los jóvenes que usted comentaba. En ese sentido, quisiera saber, o sea, es un pasivo que al final de cuentas se tiene que financiar, ¿no? Entonces, creo que en el futuro… posiblemente el financiamiento, que es lo más probable, venga de una tasa impositiva. Entonces, en ese sentido, digo, ¿cómo se podría hacer la financiación de este ingreso básico? Y pues también, ¿cuáles serían los requisitos, ¿no? para los jóvenes? Y una segunda duda es en el sentido de avanzar en el PIB, formalizando el trabajo. Yo considero que más que formalizar, se tiene que crear, ¿no? En el sentido, bueno, en el caso de México, o en el caso particular, estamos diciendo, es que estamos creando empleo. Es que en realidad no estamos creando empleo, lo estamos formalizando, pero no estamos creando empleo. Entonces creo que el enfoque, más que a la formalización del empleo, tiene que ser crear el empleo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, formar las respectivas políticas que se tienen que hacer. Bueno, sería todo, gracias. No, muchas gracias a ti. En realidad, primero soy mexicana, adoro México, ¿cómo crees? Y vuelvo cada vez que puedo porque es mi patria. A tus dos preguntas, creo que la del ingreso básico a los jóvenes, nosotros en CEPAL estamos calculando cuánto costaría y la idea sería, bueno, es lo que estamos explorando, dar este ingreso básico sobre todo a jóvenes de hogares pobres. Porque aquí el problema es que las transferencias condicionadas se dan por hogares y nosotros lo que pensamos es que el ingreso básico es por persona, porque lo que estamos buscando es la emancipación, la liberalización de ese joven o de esa chica joven que pueda tener un respiro. Ahora, estamos hablando de un ingreso básico, ¿no? Y estamos midiendo si debe estar
cerca de la línea de pobreza, por ejemplo, podría ser un ingreso nivelado con la línea de pobreza, que es más o menos 140 pesos diarios, y cuánto le costaría al erario público. Hoy las transferencias condicionadas, el programa Progresa, más todas las demás, le están costando alrededor de 0,33% del PIB. No sabemos todavía cuánto podría impactar este ingreso, pero sí nos parece que podría ser una gran inversión hacia el futuro, porque lo que estás buscando es que ese joven o que ese núcleo de población, ¿verdad?, tenga capacidades propias para poder seguir una ruta, ojalá de innovación, ojalá de creatividad y sobre todo de emancipación en ese sentido, y que no tenga que entrar forzado a un mercado de trabajo precario, de baja calidad o incluso al narcotráfico, porque hoy nuestro bono demográfico está siendo apropiado por el narcotráfico. Y eso es lo que habría que, cuánto nos está costando la violencia y el narcotráfico. Esos son los números que hay que poner juntos y eso es lo que estamos intentando. Es muy difícil, ¿no?, pero lo estamos intentando porque yo creo que a un país como México le está costando mucho más el narcotráfico, la delincuencia, la violencia, que un ingreso básico a la juventud. Y en el otro parte, tienes toda la razón, creo que se está contabilizando la formalización como creación de empleo y eso es erróneo. La creación de empleo es creación de más empleo, sea formal o informal. ¿Cuántos empleos crear? Ahora, el problema es que la forma como lo están midiendo es justamente aquellos asociados a la seguridad social, pues no se vale. Entonces, la forma de medir es fundamental y yo también como tú creo que hay que crear empleo. Ahora, ideal es que ese empleo que se va creando sea un empleo con derechos, que es a lo que nosotros le llamamos formalización, que sea un empleo que vaya, por ejemplo, acumulando, ¿verdad?, beneficios y ahorro para una futura pensión, que tenga acceso a la seguridad social, que tenga, digamos, ese tipo de beneficios que son tan relevantes. Pero coincido contigo que no es lo mismo creación de empleo que formalización. Y lo que México necesita es creación de empleo, neto, puro y duro. A ver, una pregunta de aquí de Universum a la vuelta, pero una sede que nos está siguiendo. ¿Cómo promueve CEPAL políticas que guíen hacia un desarrollo sostenible y qué problemas detectan al presentar estos estudios a los gobiernos de la región? Bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar mañana, ¿verdad? Yo les propongo que no se pierda en el próximo capítulo, pero definitivamente nosotros claro que estamos promoviendo, por ejemplo, políticas de eficiencia energética, de energía renovable, y eso sí está calando en la región. Ya cuando nos vamos a otras propuestas está mucho más difícil, por ejemplo, las del transporte, ¿no? Todavía no logramos penetrar a profundidad en la importancia de irnos de un transporte privado a un transporte público, de los beneficios que esto puede traer a la población en general. Pero digamos, hay varias vertientes que mañana podemos explorar. Nosotros estamos explorando al menos 3, que es la difusión total de la economía digital a todos los sectores, vertical y horizontal, prácticamente hacer una banda ancha como bien público global. De buena calidad, ¿verdad? Que ponga y posicione a toda la sociedad en las mismas condiciones de acceso digital. Segundo, que las ciudades, ¿verdad?, la gran transformación de las ciudades, que pensamos que es muy importante, con un gran impulso ambiental en las ciudades, edificios inteligentes, transporte público, etcétera. Y tercero, una transición energética profunda para movernos desde los combustibles fósiles a combustibles renovables. Muchísimas gracias, los espero mañana. Muchas gracias. grandesmaestros.unam